Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto en Ar. Compañeros, el día de hoy vamos a ver el segundo mega repaso. En esta ocasión toca obstetricia y es una especialidad muy larga. Obviamente hay que seleccionar los temas más importantes ya que no tenemos tanto tiempo. Y precisamente porque ya no hay tanto tiempo, recuerden que ya no podemos profundizar tanto en los temas, que es un mega repaso. Aquí nosotros presuponemos que ustedes ya tienen un conocimiento previo para que les sea de un mayor provecho esta clase. Y bien compañeros, nada más les quiero pedir que si les está gustando nuestro contenido, ojalá se pudieran suscribir y nos compartan con sus amigos para que, bueno, más gente tenga acceso a este contenido gratuito. Y también, sobrinos, tratamos de tener un buen control de calidad en las diapositivas. De pronto, si nos podemos equivocar, somos humanos. Y si de pronto existe alguna contradicción, algún dato que no encaje con sus apuntes, nosotros tratamos de apegarnos lo máximo que se pueda a la GPC. Sin embargo, ustedes saben que la GPC en algunas ocasiones hasta ella misma se contradice. Entonces, nosotros ya revisamos y tratamos de que el contenido fuese lo más preciso posible, pero la perfección no existe. Así que si de pronto llegan a ver algún error y ustedes revisan la GPC y la GPC indica otra cosa, hay que quedarnos con lo que dice la GPC. Repito, trato de que suceda lo menos posible, pero pues existe ese factor humano. Así que compañeros, sin más, iniciamos con este segundo mega repaso. Empezamos con control prenatal, sobrinos. De control prenatal van a surgir muchísimas preguntas y generalmente van a ser preguntas directas. Primera pregunta, número de consultas para el control prenatal. Aquí va a depender bastante de cómo nos los estén preguntando. El número de consultas mínimas son 5, las ideales son 8 y sí habría que agregar que la GPC del 2022 dice que deberían ser de 10 a 12. Sin embargo, como se los he mencionado en anteriores ocasiones, a veces las actualizaciones no se meten ese año independientemente a que estemos en el 23 y sea una GPC del 22. Casi siempre se ponen hasta el siguiente año, es decir, para el 2024. Entonces yo les sugiero que se aprendan las mínimas y las ideales. Mínima 5, ideal 8. Tamizaje para IVO, compañeros. El tamizaje debe hacerse en todos los trimestres con un urocultivo. Sin embargo, si no viniera la opción de urocultivo, hay que solicitar un EGO. Suplementos obligatorios que deben consumir los pacientes, sobrinos, está muy fácil. Solamente dos, ácido fólico y hierro, son los obligatorios. Ácido fólico 0.4 miligramos o 5 miligramos si es que tenemos algún factor de riesgo como algún antecedente de defecto del tubo neural, una paciente con algún problema reumatológico, cualquier factor de riesgo que condicione un defecto del tubo neural, tenemos que dejar 5 miligramos diarios. Idealmente hay que iniciarlos 3 meses antes del embarazo. Y el hierro vamos a dejar 60 miligramos a partir de la semana 20 de gestación. Con respecto a otras recomendaciones o a otros suplementos, sí podemos consumir 1 gramo de calcio, pero si el paciente tiene dieta baja, si el paciente tiene una dieta adecuada, tiene un peso adecuado, no hay necesidad de dejar calcio. Con respecto al omega 3, se sugiere consumo de 2 porciones de pescado y con el consumo de agua. Esto se puede preguntar. Si nos preguntan el consumo de agua de forma directa, 2.3 litros. Y si le agregamos lo que consumimos con las comidas, por ejemplo los caldos, el total debería ser de 3.1 litros. Y también se incluyen refrescos, café, etc. Ahora, el tamizaje, compañeros, para la incompatibilidad del grupo RH lo debemos hacer en la primera consulta. Hay que solicitar el grupo RH de la mamá y conocer también el del padre para ver si va a existir una incompatibilidad. ¿Qué pasaría si tuviésemos una incompatibilidad entre la madre y el padre? Es decir, que la madre sea RH negativo y el padre sea RH positivo. Aquí lo que tenemos que hacer, sobrinos, en primer lugar, es solicitar un CUMS indirecto. Si el CUMS indirecto es negativo, quiere decir que la mamá aún no está sensibilizada. Y nosotros podemos aplicar inmunoglobulina para evitar que se sensibilice
y de esta forma ocasionar todos los problemas clínicos de esta incompatibilidad del grupo sanguíneo. Así que si tenemos un CUMS negativo, aplicamos idealmente una dosis de inmunoglobulina anti-D a la semana 28 de gestación y la segunda dosis la aplicamos en las primeras 72 horas posparto. Sin embargo, si llegara a existir alguna situación en donde la sangre del feto puede entrar en contacto con una sangre materna, por ejemplo en las amenazas de aborto, nosotros tenemos que aplicar la inmunoglobulina en ese momento. Si ustedes aplican la inmunoglobulina en el primer trimestre, la segunda dosis la debemos aplicar en la semana 28. Y si la aplicamos en el segundo trimestre, la segunda dosis la debemos aplicar en la semana 34. Repito, estos dos escenarios solo en el caso de que la paciente haya tenido contacto con la sangre fetal, ¿de acuerdo? O que existiera el riesgo del contacto de la sangre fetal con la sangre materna. Si no, lo ideal es solamente aplicar a la semana 28 y en las primeras 72 horas posparto. Ahora, ¿qué pasaría si el CUMS indirecto, que es el que se le hace a la madre, saliera positivo? Habría que enviar a segundo nivel para que ahí lo trate, ¿de acuerdo? Es lo que tienen que saber. Punto cenar, sobrinos, el ultrasonido súper importante. Hay que recordar que lo hacemos en 3 trimestres. El del primer trimestre lo utilizamos para evaluar la vitalidad fetal. Este se realiza de la semana 11 a la semana 13.6 y evalúa la edad gestacional midiendo la longitud cefálico-caudal. Esto es súper preguntado. De segundo trimestre, compañeros, este se va a realizar de la semana 18 a la semana 22. Es el ultrasonido estructural. Siempre que nos pongan a un paciente con riesgo de malformaciones, sobre todo malformaciones del sistema nervioso central, o que la mamá esté consumiendo algún fármaco teratogénico, tenemos que realizar de forma obligatoria este ultrasonido, ¿de acuerdo? De la semana 18 a la semana 20 si es para buscar el defecto, o de la semana 18 a la semana 22 si es de forma rutinaria, ¿de acuerdo? Y repito, este es ultrasonido estructural para buscar defectos. La edad gestacional la medimos con el diámetro biparietal. Con respecto al del tercer trimestre, este lo vamos a realizar después de la semana 29 para buscar alteraciones del crecimiento, es decir, si hay un retraso del crecimiento intrauterino o lo que va a ser más común, que existiese una macrosomía. La edad gestacional la medimos con la longitud femoral y recalcarles que este último ultrasonido no sirve tanto para medir la edad gestacional precisamente porque la longitud femoral puede variar dependiendo del tamaño del producto y de esta forma podríamos tener una edad gestacional inadecuada. Por eso siempre hay que basarnos en el ultrasonido del primer trimestre o en su defecto del segundo trimestre para saber a ciencia cierta cuál es la edad gestacional del paciente. Algunos datitos muy específicos: el saco gestacional se empieza a ver con una VHCG mayor a 1500 y el saco vitelino se ve cuando tenemos un saco gestacional mayor a 6.7 milímetros o una cantidad de VHCG mayor de 5800. Con respecto al latido cardíaco, este lo podemos ver a partir de la semana 6.4 de amenorrea. Algunos otros datos complementarios: en el embarazo la paciente debe consumir de 300 a 400 calorías más por día. En lactancia agregamos 500 calorías y el último dato es que se deben sentir 10 movimientos fetales en un periodo de 2 horas. Siguiendo en esta línea del control prenatal, una pregunta que nos podrían hacer. Saludos, grupo de estudio. ¿Qué hacemos si una paciente no tiene el esquema completo contra tétanos? En esos casos vamos a aplicar 3 dosis contra tétanos. La primera debe ser con una vacuna TD, la segunda con TDPA y la tercera nuevamente con TD. La primera la aplicamos en la primera consulta, la segunda 8 semanas después de aplicar la TD, y recuerden que la segunda debe ser TDPA, y la tercera dosis hay que aplicarla 6 meses después de haber aplicado la primera dosis, y esta vez
solamente con TD. Ahora, esta es una pregunta súper obligatoria que deben saber. Si la paciente sí tiene esquema completo contra tétanos, vamos a aplicar solamente una dosis de TDPA de la semana 28 a la semana 36 de gestación. ¿Qué otras vacunas obligatorias tenemos en el embarazo? Contra tétanos, contra influenza, y la de hepatitis B no es obligatoria, solamente si tenemos factores de riesgo. Esas son las 3 vacunas que podemos aplicar. Y las vacunas contraindicadas serán todas las vacunas de virus y bacterias vivas atenuadas. Ejemplos: SRP, SR, BCG, rotavirus, etc. Vacunas que de por sí no se le aplican a un adulto. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de embarazo, compañeros? El diagnóstico lo podemos hacer con la medición de la BHCG en orina de la semana 4 a la semana 5 de amenorrea y en sangre a partir de la tercera semana. Altura uterina, sobrinos, a la semana 18. Generalmente la altura uterina es 2 centímetros mayor a las semanas de gestación. Entonces, si estamos en la semana 18 de gestación, la altura uterina va a ser de 20 centímetros. Tamizaje de depresión, compañeros. El tamizaje de depresión lo vamos a realizar con la escala de Edimburgo. En estos casos, si tenemos de 10 a 12 puntos, hay que repetir esta escala de 2 a 4 semanas. Si tenemos más de 12 puntos, hay que enviar a especialista. Y recuerden que idealmente deben ser tratados tanto la paciente que está embarazada como la pareja para recibir un manejo integral. Ahora, también les sugiero recordar cuáles son los criterios de alto riesgo de depresión en una paciente embarazada. Y son los siguientes: ansiedad materna, acontecimientos estresantes y antecedentes de depresión. Puntos en AR, compañeros, para complementar esta parte de control prenatal. Recuerden que la enfermedad periodontal se asocia a parto pretérmino y ruptura prematura de membranas por estos marcadores inflamatorios que se generan y las metaloproteinasas. Para prevenirlo, hay que utilizar un enjuague bucal con clorhexidina al 0.12%. Otro punto: el VIH se va a asociar a parto prematuro, a bajo peso al nacer y a preeclampsia. Son los 3 principales datos de complicación de una paciente embarazada con VIH. Ahora, una forma que tenemos para calcular la edad gestacional es la regla de Nagel. Y esta, sobrinos, hay que memorizarla también. Y es muy fácil: más de 7 días, menos 3 meses, más un año. Supongamos, hoy estamos, digamos que en el 10 de septiembre. 10 de septiembre, le sumamos un año, pues 10 de septiembre del 2024, menos 3 meses, 10 de junio del 2024, más 7 días, 17 de junio del 2024. Así es como fácilmente podemos calcular la fecha probable de parto. Aquí dije edad gestacional, es fecha probable de parto, una aclaración ahí. Pregunta obligadísima: padecimiento quirúrgico no obstétrico más común en el embarazo, la apendicitis. A partir de la semana 6, todas las pacientes o casi todas las pacientes pueden desarrollar hidronefrosis fisiológica. Este es un dato muy preguntado. Justo eso les van a poner: la paciente desarrolla hidronefrosis a la semana 6. ¿En qué piensas? Ustedes deben responder que es un proceso totalmente fisiológico asociado con el embarazo. Y los niveles máximos de BHCG ocurren en la semana 10. De forma general, entre la semana 9 y la semana 12 es donde existe el pico de esta hormona. Listo, compañeros, siguiendo en esta línea de control prenatal, vamos con una pregunta súper obligada, que son las maniobras de Leopold. Y es muy fácil recordar, sobrinos. Y para esto les voy a hacer un dibujo. No les hago dibujos de forma constante porque soy malísimo, pero ahí les va. Supongamos que esto es el abdomen. Les digo que soy malísimo. Digamos que este es el abdomen de una embarazada y el útero está más o menos así, ¿no? Este es el fondo uterino, casi cerca del epigastrio y del diafragma, ¿de acuerdo? Bien, entonces en las maniobras de Leopold
nosotros siempre las evaluamos de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? De arriba hacia abajo. Entonces, la maniobra número 1 es la que evalúa el fondo fetal, porque empezamos de arriba hacia abajo. Después, la maniobra número 2 evalúa los flancos. Y al evaluar los flancos, vamos a evaluar la posición fetal. Después seguimos bajando en la exploración, vemos la parte baja del abdomen, es decir, ya prácticamente la región pélvica, y aquí hacemos la tercera maniobra. Esto nos va a permitir identificar la posición fetal. Y finalmente seguimos bajando para evaluar el grado de encajamiento. Y así son las 4 maniobras de Leopold. Primera maniobra, fondo uterino. Segunda, posición fetal. Tercera, presentación fetal. Y cuarta, encajamiento. Así hay que recordarlo. Bueno, continuamos. Indicaciones para un registro cardiotocográfico. Para empezar, hay que recordar qué es el registro cardiotocográfico. Este es un estudio que nos va a permitir evaluar las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca cuando existen contracciones. Para empezar, hay que decir que es común que esto suceda cuando el producto, bueno, mejor dicho, cuando existe la contracción uterina, el producto va a tener esta presión y se va a generar una maniobra vagal, lo que va a condicionar un descenso de la frecuencia cardíaca. Esto, compañeros, es totalmente normal e incluso se espera que ese descenso sea entre 10 a 25 latidos por minuto. Es lo esperado. Ahora, tenemos dos tipos de descensos o de desaceleraciones como comúnmente se les conoce. Las DIP-1, que son las que coincide la desaceleración con la contracción uterina, o las DIP-2, que son las desaceleraciones que no coinciden, que van un poquito retrasadas. Tener DIP-1 es totalmente normal. Tener DIP-2, es decir, desaceleraciones tardías, no es normal. Esto quiere decir que probablemente estemos teniendo algún sufrimiento fetal, secundario a asfixia o a cualquier situación. Entonces, las indicaciones para el registro cardiotocográfico solamente será para pacientes que tengan factores de riesgo como hemorragias del tercer trimestre o cualquier condición que pueda producir un sufrimiento fetal. Si no existen factores de riesgo, que generalmente así les ponen el caso clínico, una paciente sin factores de riesgo les van a preguntar, ¿hay que hacerle registro cardiotocográfico? La respuesta va a ser que no. Si no existen factores de riesgo, basta con utilizar el Doppler fetal. Si existen factores de riesgo como hemorragias del tercer trimestre, ahora sí podemos solicitar e indicar este registro cardiotocográfico. Ahora, el registro cardiotocográfico será positivo sí si encontramos, compañeros, más del 30% de DIP-2. Recuerden que las DIP-2 son las desaceleraciones tardías. Si tenemos menos del 20% es un estudio negativo, del 20 al 30% es un estudio dudoso, más del 30% será positivo y nos estará indicando un sufrimiento fetal. Siguiente pregunta, compañeros. ¿A qué pacientes se les debe hacer tamizaje para cromosomopatías? Ahí hay que recordar cuál es el principal factor de riesgo para las cromosomopatías, que es la edad de los padres. Entonces, el tamizaje se le va a realizar a pacientes que tengan un embarazo de más de 35 años, que estén embarazadas y ellas tengan más de 35 años, o que el padre tenga más de 45 años, ¿de acuerdo? Entonces, el tamizaje se realiza con una edad materna mayor a 35 años y una edad paterna mayor a 45 años. ¿A quién le vamos a realizar el tamizaje de las cromosomopatías? Precisamente lo que les comentaba. Edad materna mayor a 35, edad paterna mayor a 55 y se realiza con un ultrasonido en el primer trimestre. El ultrasonido nos puede arrojar un dato de translucencia nucal, que es el dato con mayor importancia y que prácticamente nos estaría confirmando que este paciente tiene una cromosomopatía, específicamente la trisomía 21.
Pero además de esto, hay que complementar con estudios de laboratorio. En el primer trimestre realizaremos el DUO-test, en donde encontraremos una VHCG elevada y una proteína asociada al embarazo negativa. Si lo realizamos en el segundo trimestre, debemos realizar el cuádruple test, que es la VHCG positiva, estriol, alfa-fetoproteína e inhibina negativo. Si se dan cuenta, siempre los valores de la VHCG van a ser positivos o más altos y el resto de valores van a estar negativos. Es así como lo podemos recordar. Y siguiendo en esta línea de la detección de cromosomopatías, tenemos 3 estudios a realizar, 3 estudios invasivos: la biopsia corial, la amniocentesis y la cordocentesis. La que más realizamos es la amniocentesis. La hacemos de la semana 13 a la semana 20 de gestación y es la más utilizada porque es la que tiene un menor riesgo de aborto. Sin embargo, si ya nos pasamos de tiempo y el paciente tiene más de 20 semanas de gestación, podemos realizar una cordocentesis. Esta tiene un riesgo intermedio de abortos y en caso de que nos urja identificar alguna cromosomopatía, podemos realizar una biopsia corial. Esta está indicada de la semana 9 a la semana 13 de gestación. Sin embargo, es la que tiene un mayor riesgo de abortos. Bien, compañeros, vamos ahora con aborto. De aborto, sobrinos, todavía se nos siguen complicando algunas cosas, no se sientan mal por ello. Es un tema muy difícil y esperemos que ya con este mega repaso ya queden las cosas bien claras y definidas, tanto con los tipos de aborto como el tratamiento que debemos darle a cada uno de estos pacientes. Vamos a iniciar, compañeros, con los datos característicos de cada tipo de aborto y les vamos a poner el nombre. Empezamos. Cérvix cerrado, sin actividad uterina, producto viable y sangrado leve. Creo que este es el más fácil, compañeros. Nos estamos enfrentando ante una amenaza de aborto. Está muy fácil. ¿Por qué? Porque en la amenaza de aborto no debe estar el cérvix abierto, no debe estar, y tampoco debe existir actividad uterina para que digamos que es una amenaza de aborto. Después vemos el tratamiento y el diagnóstico, ¿de acuerdo? Ahorita solamente hay que definirlos. Siguiente. Cambios cervicales, hemorragia intensa con salida de una gran cantidad de líquido transvaginal. Si se dan cuenta, les estoy poniendo los datos pivote de cada uno de los abortos. Cuando nos pongan a un paciente con una hemorragia intensa, una hemorragia 3 cruces o una salida de una gran cantidad de líquido transvaginal, nos puede hablar que tenemos una ruptura prematura, muy prematura de membranas, lo que va a condicionar que ese embarazo no se pueda lograr. Entonces, forzosamente se va a convertir en un aborto inevitable. Un aborto inevitable será aquel que tenga la mayor cantidad de sangrado o sobre todo una gran cantidad de líquido transvaginal. Ahora, siguiente. Cambios cervicales, contracciones uterinas, hemorragia leve o moderada. Aquí la palabra clave, compañeros, son las contracciones uterinas. Si nos están poniendo contracciones uterinas, significa que en ese momento el útero está luchando por expulsar al producto. Entonces diremos que estamos en un aborto en evolución. Ahora, siguiente. Cambios cervicales. Y aquí le pongo un asterisco, sobrinos. Cambios cervicales en este tipo de aborto va a depender de cuánto tiempo de evolución lleve. Si el aborto acaba de suceder, obviamente tendremos cambios cervicales aún. Pero si el aborto tiene 2 o 3 horas que sucedió, ya no existirán cambios cervicales, ¿de acuerdo? Y si nos ponen esto más una salida completa del producto, diremos que es un aborto completo. Repito, sobrinos, los cambios cervicales van a depender del tiempo de evolución. Si el aborto acaba de suceder, obviamente tendremos una dilatación cervical. Si ya tienen 2 o 3 horas que sucedió el aborto completo, pues obviamente ya no habrá cambios cervicales, ¿de acuerdo? Bien, ahora, otro punto que nos debe dar
El diagnóstico de un aborto completo es que debemos tener la evidencia de que hay una salida completa del producto. Y solamente podemos tener esta evidencia de dos formas. Identificar al producto completo cuando ocurrió la evacuación, o lo que comúnmente nos ponen, el dato ultrasonográfico, en donde te dicen que ya hay una cavidad uterina vacía, ¿de acuerdo? Entonces, eso será un aborto completo. Debemos buscar el dato de la salida completa del producto. Siguiente, cérvix abierto o cerrado, salida incompleta del producto. Obviamente, compañeros, esto es un aborto incompleto. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo sabremos que es una salida incompleta del producto? Nuevamente, de dos formas. Con la inspección del sangrado transvaginal, que si les ponen que el sangrado transvaginal tiene cuajos o coágulos, eso quiere decir que es una salida incompleta del producto. O la otra forma es que les digan que en el ultrasonido hay un producto incompleto. Entonces, eso será un aborto incompleto. Y nuevamente lo de los cambios cervicales obviamente va a depender del tiempo de evolución que lleve ese aborto. Así que eso digamos que es indiferente. Y finalmente, compañeros, cérvix cerrado, sin viabilidad fetal, sangrado transvaginal hace unos días. Esto es como comúnmente nos los ponen. Compañeros, si tienen un cérvix cerrado, hace unos días tuvieron un sangrado y hacen un ultrasonido y encontramos a un producto muerto, eso va a ser un aborto diferido. En conclusión, nos vamos a los datos pivote de cada uno de estos abortos. Amenaza de aborto, compañeros, no tiene que haber ni dilatación cervical ni actividad uterina. Y obviamente el producto debe estar viable. Eso será amenaza de aborto. Aborto inevitable, una gran cantidad de salida de líquido transvaginal o de sangrado. Aborto inevitable. Aborto en evolución, la clave aquí son las contracciones uterinas, los cambios cervicales y una hemorragia presente. Aborto completo, que tengamos la evidencia de que ya salió el producto. ¿Cómo? Con un ultrasonido o inspeccionando la expulsión del mismo. Y lo propio con el aborto incompleto. Nos los pueden poner en el ultrasonido como que el producto o partes del producto siguen en el útero o que en el sangrado encontremos cuajos o coágulos. Y el aborto diferido, no debe haber contracciones uterinas, no debe haber dilatación cervical. A lo mejor nos pueden poner el antecedente de que hace algunos días sangró y sobre todo la evidencia de que hay un producto intrauterino muerto. Eso será un aborto diferido. Y cualquiera de estos abortos con datos de respuesta inflamatoria sistémica, llámese fiebre o llámese leucocitosis, tendremos que pensar en un aborto séptico. Y el tratamiento para el aborto séptico es con doxiciclina más gentamicina. Algunos otros puntos que hay que conocer, compañeros: recordar que el aborto temprano es el que sucede antes de las 14 semanas de gestación y el tardío es el que sucede de las 14 a las 22 semanas. Y los marcadores ultrasonográficos, estos van de memoria, de predicción de aborto, es bradicardia. Pero hay que recordar que la bradicardia la consideramos con una frecuencia cardíaca menor de 110. Hematoma intrauterino y saco de Yolk irregular son marcadores ultrasonográficos de predicción de aborto. Bien, sobrinos, vamos ahora con estos casos clínicos, que para empezar, debo mencionar que son patologías que se parecen bastante. Los puntos que nos van a ayudar a hacer la diferenciación es el dolor, la intensidad también del sangrado y la exploración física. Además de esto, los factores de riesgo nos pueden ayudar a confirmar o a descartar nuestra sospecha clínica. Sin embargo, sí les tengo que advertir que no solamente se aprendan los factores de riesgo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto nos ayudan a orientar el diagnóstico, muchas veces nos pueden poner la clínica de una patología y el factor de riesgo de otra. Entonces, cuando no coincidan,
Debemos responder lo que la clínica nos dice, ¿de acuerdo? Así que siempre lean los casos clínicos completos y traten de hacer un diagnóstico integral. Consideren todo, factores de riesgo clínica, dándole una gran importancia a la clínica y a la exploración física. Dicho esto, compañeros, ahora sí vamos a ver las patologías. Tenemos a un femenino de 28 años, de 34 semanas de gestación, gesta 4, cesárea 1, para 1, aborto 1. Acude a urgencias debido a un sangrado leve. La paciente no presenta dolor y se encuentra con signos vitales estables. La paciente fumó hasta la semana 20 de gestación. Sobrinos, esto es una placenta previa. De las 3 patologías que tenemos acá, placenta previa va a ser la patología con menor gravedad. Va a ser la más frecuente, es la causa más frecuente de un sangrado de tercer trimestre. Pero afortunadamente va a ser la que presenta en los pacientes menor gravedad. Generalmente no va a haber dolor, va a haber un sangrado leve y por ende la paciente no tiene por qué estar chocada. Generalmente tampoco debería haber datos de sufrimiento fetal. Así que si es una hemorragia del tercer trimestre y la paciente está estable y tiene alguno de los siguientes factores de riesgo, podríamos pensar en una placenta previa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cicatrices uterinas, multiparidad, aborto previo y tabaquismo. ¿Por qué estos factores de riesgo específicamente? Porque la placenta previa se debe a que la placenta no encuentra un sitio adecuado en donde insertarse en el fondo uterino. ¿Por qué? Porque hay datos de hipooxigenación. Por ejemplo, el tabaquismo nos puede generar hipooxigenación. Lo mismo, las cesáreas previas, un aborto previo, ocasionan fibrosis en el tejido uterino y la placenta no se va a insertar en una zona sin oxígeno, entonces empieza a bajar cada vez más para insertarse cerca del orificio cervical interno y tener una placenta previa. Entonces, si nos ponen alguno de estos factores de riesgo y un paciente estable, será placenta previa. En este caso, la paciente tiene aborto, tiene cesárea y fumó además. Entonces, definitivamente esta es una placenta previa. Siguiente caso. Femenino de 28 años, de 34 semanas de gestación, gesta 4, cesárea 1, para 1, aborto 1, con diagnóstico de preeclampsia sin datos de severidad. Sobrinos, casi siempre que nos pongan preeclampsia en una hemorragia del tercer trimestre, debemos pensar en un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Pero a ver, esto sería lo ideal. Sin embargo, de pronto nos pueden hacer algunas jugadas en el caso clínico y tenemos que leer el caso completo para confirmar que efectivamente es un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Qué datos encontraríamos en el caso clínico? Para empezar, tendríamos una hemorragia un poco más intensa que la de la placenta previa. Por ahí empezaríamos, una hemorragia un poco más intensa. Además, encontraríamos un inicio abrupto, porque es un desprendimiento que sucede de la nada. Secundario a un traumatismo, secundario a una descompresión brusca porque se rompió la membrana, las membranas amnióticas, por cualquier razón, pero el inicio es abrupto. Además, vamos a encontrar un dolor abdominal de moderado a severo y también podríamos encontrar datos de hipertonía uterina, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desprendimiento prematuro con ruptura uterina se parecen bastante en la clínica. Ambos pueden presentar pacientes chocados, ambos van a tener un dolor abdominal, ambos van a tener sangrado. La diferencia es que el desprendimiento prematuro, el dolor es de moderado a severo, al igual que el sangrado. En cambio, en ruptura uterina el dolor es muy intenso, al igual que el sangrado. Y si les llegaran a poner la exploración física, con eso podemos hacer el diferencial. Si les ponen hipertonía uterina, pensaremos en un desprendimiento prematuro. ¿Por qué? Porque el útero se está contrayendo para dejar de sangrar. En cambio, si nos ponen que se palpan partes fetales o que ya no tenemos un tono uterino, eso hablará de una ruptura uterina, porque obviamente el útero se rompió y no tiene la forma de contraerse. Entonces,
e incluso podríamos tener palpación de partes fetales, así que de esas formas podríamos establecer los diferenciales. Ahora sí, vamos al caso clínico. Femenino de 28 años, de 34 semanas de gestación, gesta 4, cesárea 1, para 1, aborto 1, con diagnóstico de preeclampsia sin datos de severidad desde hace 2 semanas, antecedentes de consumo de cocaína. Eso sí, sobrinos, si les ponen a una paciente con estados hipertensivos y que consuma cocaína, tengan 100% la seguridad de que va a ser un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Acude a urgencias debido a un sangrado moderado, refiere dolor abdominal de moderado a severo y se realiza un registro cardiotocográfico con presencia de DIP2 en más del 30%, es decir, un registro cardiotocográfico positivo. Así que, compañeros, tenemos factores de riesgo, ya sea para placenta previa o ruptura uterina, que es la cesárea, pero también tenemos factores de riesgo para desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. En este caso, la clínica se parece más a un desprendimiento de placenta normoinserta, entonces dejaremos eso como respuesta correcta. Vamos con el último. Femenino de 28 años, de 34 semanas, gesta 4, cesárea 2, para 1, acude a urgencias debido a un sangrado moderado a intenso. Refiere dolor abdominal severo. Se realiza un registro cardiotocográfico con presencia de DIP2 en más del 30%. Sobrinos, a mí la verdad, personalmente, los casos clínicos en donde no me dan tantos datos sí se me complican un poquito. Porque a mí me gustan los que tienen muchos datos, ya que cuando te ponen un caso clínico gigante, te dan herramientas para descartar las otras opciones y para confirmar en la que estás pensando. Pero en estos casos, si te ponen un caso clínico de 2 renglones y medio, es un poco más difícil porque hay que llegar a la respuesta correcta con los poquitos datos que te están dando acá. En este caso, ¿cuáles son los factores de riesgo que podemos identificar? 2 cesáreas y ya está. Esos son los factores de riesgo. Entonces, las 2 cesáreas podrían ser para placenta previa o para ruptura uterina. Acude a urgencias debido a un sangrado moderado e intenso. Refiere dolor abdominal severo. Entonces, ya quedamos que en placenta previa los pacientes van a estar asintomáticos y el sangrado va a ser leve. Entonces, podemos descartar placenta previa. Y se realiza un registro cardiotocográfico con presencia de DIP2 en más del 30%. Entonces, sobrinos, la respuesta más correcta va a ser una ruptura uterina. Y compañeros, hay que recordar, y les tengo que recalcar, que en el ENAR, si no encuentran la respuesta más correcta, busquen la respuesta menos errónea, ¿de acuerdo? Porque muchas nosotros mismos empezamos a decir, no, es que si fuera ruptura uterina nos tuvieron que haber puesto lo de la oxitocina. Sí, pero no nos los están poniendo, tenemos que llegar a la respuesta correcta con lo que nos están dando. Y lo que más se parece aquí es a una ruptura uterina. Así que en conclusión, primer caso placenta previa, segundo, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y tercero, ruptura uterina. Bien, sobrinos, vamos entonces con placenta previa. Vamos a ver los puntos más preguntados y empezamos con su definición. Hay que recordar que la placenta previa es una placenta que cubre total o parcialmente el orificio cervical interno. Entonces, esa va a ser la definición. Y diremos que es una placenta de inserción baja si tenemos una inserción a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Es 2 centímetros del orificio cervical interno. Diagnóstico de placenta previa, compañeros. Aquí probablemente todos responderían que el diagnóstico inicial es el ultrasonido transvaginal, pero no. El inicial va a ser con especuloscopía y exploración. El de elección, ahora sí, va a ser ultrasonido transvaginal, recalcando que en estos pacientes nunca debemos hacer un tacto vaginal. No me acuerdo si se los comenté en el caso clínico de placenta previa, pero siempre placenta previa va a ser un paciente estable. Sin embargo, la única forma en la que les podrían poner a un paciente chocado y complicado es que tenga el antecedente de que llegó con el sangrado leve sin dolor y que un interno le haga un tacto vaginal y ahora sí le produzca
una hemorragia y un dolor intenso. Es el único escenario clínico posible en donde les pondrán una placenta previa con un paciente chocado. Así que, compañeros, el diagnóstico, regresando a esta parte, inicial es con especuloscopía más exploración y el de elección es el ultrasonido transvaginal. Tamizaje para esta entidad, que no se les olvide, si se puede realizar un tamizaje, se hace a la semana 20 con el ultrasonido estructural. En caso de encontrar alguna alteración, debemos confirmar una placenta previa en la semana 32 de gestación. Entonces, el tamizaje lo hacemos a la semana 20 y confirmamos el diagnóstico a la semana 32. Tratamiento de placenta previa, compañeros, como en la gran mayoría de estas hemorragias, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente y en caso de que se requiera que sea un sangrado antes de las 34 semanas de gestación, debemos iniciar con un esquema de maduración pulmonar, que todo el mundo ya lo domina, ¿no? De elección tiene que ser betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, o si no tenemos betametasona, podemos utilizar Dexa, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días, ¿de acuerdo? Ese va a ser el tratamiento inicial. Y el tratamiento ya definitivo, realizaremos una cesárea si tenemos una placenta previa o una placenta de inserción baja, es decir, si tenemos una inserción a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno. Si tenemos una inserción de más de 20 milímetros, eso no sería una placenta previa y por ende se va a preferir un trabajo de parto en estos pacientes. ¿Qué otros puntos en ART tenemos, compañeros? La placenta previa es la principal causa del sangrado en el tercer trimestre. Sobrinos, hay que recordar muy bien estas preguntas. Si nos preguntan, principal causa del sangrado del tercer trimestre es placenta previa. Si nos preguntan, principal causa de hemorragia intraparto, es desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y si nos preguntan, principal causa de hemorragia puerperal, la respuesta es atonía uterina, eso que no se les olvide. Factores de riesgo para placenta previa, ya les mencionaba hace un momento, cesárea, tabaquismo, aborto, cualquier situación que produzca una hipooxigenación en el útero. Y compañeros, esto es lo más importante de placenta previa. Y el acretismo placentario, compañeros, que es una patología que va muy de la mano con placenta previa, ya que el mecanismo fisiopatológico es el mismo. En el acretismo placentario, igual la placenta busca zonas con adecuada oxigenación, así que se implanta. Si no encuentra oxigenación en esa parte, tiene que penetrar más, como si fuera un árbol. Va a penetrar hasta que encuentre el oxígeno. Si solamente alcanza el miometrio, vamos a decir que es una placenta acreta. Si lo invade, será una placenta increta. Y si lo penetra, será una placenta percreta. Es la forma de recordarlo. Así que, compañeros, el acretismo placentario es una dificultad para expulsar la placenta o cuando existe un sangrado abundante durante el tercer periodo de parto, que es la expulsión. Eso va a ser el acretismo placentario. El diagnóstico lo vamos a realizar idealmente antes del parto de la cesárea con un ultrasonido Doppler, en donde el signo más frecuente van a ser los vasos confluentes. También nos pueden poner espacios vasculares lacunares o lesiones en queso Gruyère. Tratamiento para el acretismo placentario es estabilizar al paciente y cesárea más histerectomía. No hay de otra que realizar una histerectomía. Esto con acretismo placentario. Ahora vamos con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Lo que ya les comentaba, es la principal causa de sangrado intraparto, principal causa también de coagulación intravascular diseminada en el embarazo, factores de riesgo, estados hipertensivos, tabaquismo, cocaína, y recuerden que siempre que nos pongan un trauma en el tercer trimestre del embarazo, seguramente lo que va a producir es un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta.
También, compañeros, si les ponen una ruptura prematura de membranas de forma abrupta, también puede ocasionar esta entidad. Ahora, el desprendimiento lo vamos a dividir en dos. En un abrupto incipiente, que aquí los pacientes no tendrán los datos clínicos característicos. El dato que nos permitirá saber que es un abrupto incipiente es que nos van a poner un hematoma retroplacentario en el ultrasonido sin datos clínicos aún. Eso nos hará pensar en un abrupto incipiente. Un abrupto avanzado es cuando ya tenemos un desprendimiento del 25% de la placenta y ahora sí tendremos los datos clínicos típicos. ¿Cuáles van a ser, compañeros? Los que ya mencionábamos. Vamos a encontrar en estos pacientes un sangrado de moderado a severo, que es lo más frecuente. Es un inicio abrupto, de ahí el nombre, abrupto placentae, como también se le conoce. Podemos encontrar también un sufrimiento fetal, que nos los pueden poner como esto, una frecuencia cardíaca mayor a 160, que eso nos habla de un sufrimiento fetal, o nos pueden poner que el registro cardiotocográfico reporta más del 30% de DIP2. Así que la definición de abrupto placentae es la separación de la placenta del útero, provocando una vasoconstricción de las espirales. Y esto es lo que va a condicionar el sufrimiento fetal. Por eso sí es importante que busquen ese dato clínico en el caso. Datos de sufrimiento fetal. Vuelvo a repetir, se los pueden poner como una frecuencia cardíaca mayor a 160 o se los pueden poner con un registro cardiotocográfico con DIP2 de más del 30%. El diagnóstico, compañeros, en esta ocasión de elección sí va a ser el ultrasonido transvaginal y el tratamiento, como siempre, estabilizar a la paciente y realizar una cesárea urgente, salvo que el producto ya haya fallecido. En esos casos, valoraremos la posibilidad de un parto vaginal. Y ahora, compañeros, vamos con ruptura uterina. De ruptura uterina hay que recordar muy bien la triada: dolor, sangrado transvaginal y anormalidades de la frecuencia cardíaca fetal, que también nos estén hablando de un sufrimiento. Obviamente, compañeros, el útero se rompió, la casa del producto donde estaba viviendo se rompió, obviamente va a haber un sufrimiento fetal. Los factores de riesgo, sobrinos, van a ser dos principalmente. El uso de oxitocina, que generalmente es así como les plantean el caso, un paciente que llegó con una dilatación de unos 7 centímetros, se quedó estacionaria, pasaron más de 2 horas y no evolucionó, por lo que se decide una inductoconducción con oxitocina y resulta que se la dejaron a chorro abierto. Entonces la oxitocina puede provocar una ruptura uterina. Y si a esto le sumamos que la paciente lleva cesáreas de repetición, sobre todo cuando son cesáreas corporales, podremos prácticamente asegurar que se trata de una ruptura uterina. También otro factor de riesgo es la maniobra de Christeller, pero esta ya no se realiza en teoría, así que ya no debería ser un factor de riesgo. La definición de ruptura uterina es un desgarro uterino con o sin exposición de partes fetales. Este es un punto importantísimo, compañeros. Me acuerdo que yo antes, cuando me ponían un caso clínico de hemorragia del tercer trimestre, lo primero que iba a buscar era si había o no exposición de partes fetales. Y no necesariamente nos los deben poner en el caso clínico. Si nos ponen el factor de riesgo un paciente con oxitocina, con cesárea y un sangrado intenso, no necesitaremos la exposición de partes fetales para decir que se trata de una ruptura uterina. El diagnóstico, compañeros, en estos pacientes de forma inicial va a ser con ultrasonido transvaginal, de forma confirmatoria con laparotomía. Y es que precisamente el tratamiento definitivo es con laparotomía más cesárea y obviamente al tratarse de una urgencia, de una emergencia, lo primero será estabilizar al paciente. Ahora, compañeros, vamos con diabetes en el embarazo, que está sencillo. Para empezar, hay que recordar muy bien que tenemos dos tipos de diabetes: la pregestacional, es decir, la que ya tenía la paciente antes del embarazo, que esta la diagnosticamos generalmente en el primer trimestre, o la diabetes gestacional, la que está íntimamente relacionada con el embarazo.
¿Por qué? Por el famoso lactógeno placentario que aumenta la resistencia a la insulina y termina generando esta diabetes gestacional. Bien, dicho esto, vamos con el tamizaje de la diabetes pregestacional. Este lo realizamos en la primera consulta, es decir, antes de la semana 13 de gestación. ¿Cómo lo vamos a realizar? Con una glucosa en ayuno. Va a ser un resultado normal. Si tenemos menos de 92, va a ser un resultado alterado si tenemos entre 92 y 125 miligramos. En estos casos debemos realizar una curva de tolerancia de un paso, y si tenemos más de 126, definitivamente estamos ante una diabetes pregestacional. Entonces, si estamos en estos rangos, pues hay que realizar la curva de tolerancia de un paso. ¿En qué consiste? Dejamos al paciente obviamente en ayuno, le damos una carga de glucosa de 75 gramos y los resultados alterados serían en la primera hora una glucosa mayor a 180 y en la segunda hora una glucosa mayor a 153. Esos resultados alterados ya nos estarían hablando de que efectivamente estamos ante una diabetes pregestacional. Ahora bien, hay otros criterios para hacer el diagnóstico, como una glucosa en cualquier momento mayor a 200, también es criterio diagnóstico para una diabetes pregestacional. Bien, esto fue con diabetes pregestacional. Vamos ahora con el más preguntado, con el de diabetes gestacional. Acuérdense que este lo realizamos de la semana 24 a la 28 porque es el pico del lactógeno placentario. Entonces es el mejor momento para realizar este tamizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer, compañeros? La GPC te dice, con una glucosa en ayuno, si su paciente es de bajo riesgo, o si es de mediano o alto riesgo, con una curva de tolerancia a la glucosa. Para términos de México, compañeros, el simple hecho de ser mexicanos nos deja como una etnia de alto riesgo. Entonces, a todas las pacientes, por ser mexicanas, hay que hacerles como tamizaje una carga con 50 gramos de glucosa en cualquier momento. Si el resultado es menor de 140, será normal, pero si es mayor de 140, realizamos ahora sí la famosa curva de tolerancia de 2 pasos. ¿En qué consiste? Dejamos ahora una carga de 100 gramos en ayuno, y esto es muy importante, debe ser en ayuno. Y si tenemos 2 de 4 valores de Carpenter alterados, diremos que efectivamente es una diabetes gestacional. ¿Cuáles son los valores? Ayuno de más de 95, en la primera hora mayor a 180, en la segunda hora más de 155 y en la tercera hora más de 140. Entonces, compañeros, recordar que la curva de un paso es para diabetes pregestacional. La de 2 pasos es para diabetes gestacional. Ahora, ¿qué otros criterios tenemos para diabetes gestacional? Ya se los adelantaba. Una glucosa en ayuno mayor a 126, una glucosa al azar mayor a 200 y una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Y recuerden que siempre que nos pregunten cuál es la mejor estrategia para prevenir alguna patología del embarazo, la respuesta será o con control prenatal o con detección oportuna. Siempre responder la prevención primaria, lo que podríamos hacer desde una clínica, desde algún centro de salud de primer nivel. Y sobrinos, niveles de hemoglobina glucosilada mayor a 7 se asocian a malformación. Ahora bien, compañeros, con respecto al tratamiento, esto es muy importante. Tratamiento inicial en estos pacientes son cambios en el estilo de vida. Si no logramos metas terapéuticas, debemos iniciar con insulina NPH, recordando que la glargina está contraindicada por ser un fármaco categoría C. Entonces, no hay que dar glargina, sino NPH. Y si su paciente no acepta insulina, pues bueno, podemos dejar metformina. Al igual, si tienen a una paciente que ya había sido diagnosticada con diabetes pregestacional y estaba tomando metformina, puede continuar con ella. Lo que sí siempre tienen que suspender es el resto de hipoglucemiantes orales, porque nos podrían dar muchas complicaciones. Entonces, los únicos fármacos permitidos es la insulina NPH y la metformina.
Y precisamente es lo que les pongo acá. Piedra angular, cambios en el estilo de vida. Inicial, dieta y ejercicio. De elección, insulina NPH, 0.2 unidades internacionales por kilogramo de peso. Metas, compañeros, hay que aprendérnoslas, todas. Para diabetes gestacional, las metas es glucosa en ayuno menos de 95, glucosa de 1 hora menos de 140 y glucosa de 2 horas de menos de 120. Con la diabetes pregestacional somos más estrictos, ya que estos pacientes, al tener la diabetes en el primer trimestre, tienen un mayor riesgo de complicaciones, de malformaciones. Por eso es que su glucosa en ayuno debe ser de 90 como máximo. La glucosa de 1 hora debe ser de 130 a 140 y la de 2 horas debe ser menor a 120. Ahora, sobrinos, vamos con las complicaciones y malformaciones de diabetes. Para empezar, la complicación más frecuente es una macrosomía, complicación, no malformación. Complicación más frecuente, macrosomía. Malformación más característica es la regresión caudal. Si nos ponen un caso clínico de un paciente con regresión caudal, era hijo de una madre diabética 100%. La malformación más frecuente es la hipertrofia del tabique interventricular y la manifestación patológica más frecuente de un hijo de madre diabética es la hipoglucemia. Y finalmente, compañeros, otra cosa que también es obligatorio saber son los criterios de hospitalización, que es una glucosa en ayuno mayor a 140, una postprandial mayor a 180, una hipoglucemia menor a 60 o alguna complicación por hiperglucemia, como una cetoacidosis, como un estado hiperosmolar. Y finalmente, compañeros, se recomienda en estos pacientes consumir de 1600 a 1800 kilocalorías al día y de preferencia las pacientes con una hemoglobina glucosilada mayor a 10 no deberían embarazarse, al igual que las que tienen una cardiopatía isquémica, alguna nefropatía avanzada o una retinopatía diabética. Esas pacientes idealmente no deberían embarazarse. Y sobrinos, estos son los puntos más importantes de diabetes en el embarazo. Ahora, compañeros, vamos con amenaza de parto pretérmino y con parto pretérmino. Para empezar, hay que decir que un parto pretérmino es aquel que ocurre después de las 22 semanas de gestación, porque si ocurriese antes, sería un aborto. Ahora, vamos a diferenciar entre una amenaza de parto de un parto pretérmino. La amenaza de parto es cuando tenemos una dilatación menor a 3 centímetros y decimos que es amenaza ya que si nosotros damos un tratamiento tocolítico podemos solucionar esta amenaza. Sin embargo, si ya tenemos una dilatación mayor a 3 centímetros es muy difícil revertir esta situación y va a finalizar en un parto pretérmino. Para esto, compañeros, para saber si el tratamiento tocolítico para inhibir la amenaza de parto va a ser suficiente, va a servir, tenemos el famoso índice de Gruber, que más adelante lo vamos a ver. Pero bien, vamos a la parte del diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a realizar, compañeros, de forma inicial con una fibronectina. La fibronectina se solicita de la semana 24 a la 34 y tiene una gran utilidad debido a su alto valor predictivo negativo. Si es negativo, significa que difícilmente va a haber un parto pretérmino. Si es positivo, deja abierta la duda. En caso de tener un resultado negativo, la paciente se puede ir a casita porque, repito, es muy difícil que tenga un parto pretérmino. Pero si el resultado es positivo, debemos complementar con un ultrasonido. Hay que medir la longitud cervical. Entonces tendremos estos escenarios clínicos: una fibronectina positiva y una longitud cervical menor a 15 milímetros. Eso significa que efectivamente estamos probablemente ante una amenaza de parto, así que debemos hospitalizar al paciente. Repito, fibronectina positiva y longitud cervical menor a 15 milímetros. Ahora, si la longitud cervical es mayor a 20 milímetros, lo que hay que hacer es repetir el ultrasonido en una semana. Y ahora bien,
si nos ponen una longitud cervical mayor a 30 milímetros o una fibronectina negativa, se descarta. Automáticamente se descarta con cualquiera de estos dos valores. Ahora, índice utilizado para valorar la posibilidad de tocólisis en estos pacientes, ya lo dijimos, índice de Gruber. Si tenemos un índice igual o menor a 4, podemos realizar o dar el tratamiento, que es con nifedipino. La tocólisis la realizamos con nifedipino o de segunda elección atosiban. Y en caso de que sea mayor a 5 el puntaje, ya está contraindicado el tratamiento tocolítico porque seguramente no va a funcionar. Además de dejar tratamiento tocolítico a estos pacientes, si es un embarazo menor de 34 semanas, debemos dar esquema de maduración pulmonar. Y si es un embarazo menor de 32 semanas, vamos a dejar neuroprotección con sulfato de magnesio para evitar una hemorragia de la matriz germinal. Formas de prevenir la amenaza de parto pretérmino. Para empezar, debemos tener el antecedente de que ya hubo partos pretérminos previamente. Entonces, en esas pacientes hay que realizar una medición de la longitud cervical, idealmente de la semana 13 a la semana 15. Si la longitud cervical es menor a 15 milímetros, debemos realizar un cerclaje cervical para evitar que suceda un parto pretérmino. Ojo, siempre que realicemos un cerclaje cervical hay que estar seguros de que no exista ninguna cervicovaginitis o ninguna IBU, si no podríamos provocar severas infecciones en estos pacientes. Y ese cerclaje se retira después de las 34 semanas de gestación. En el momento que lo retiremos, interrumpimos la gestación. Ahora, si el cervix no es menor de 15 milímetros, pero sí menor de 25 milímetros, hay que dejar un tratamiento hormonal, que es con progesterona. Y sobrinos, no confundan este tratamiento hormonal con el que damos para amenaza de aborto, que son distintos. Ven que la amenaza de aborto depende bastante de las semanas de gestación. Aquí es distinto. Aquí, sin importar las semanas de gestación, si tenemos un cervix menor a 25 milímetros, hay que dejar progesterona. Bien, sobrinos, vamos ahora con ruptura prematura de membranas. El diagnóstico lo vamos a realizar con la salida de líquido transvaginal, que ese es el gol estándar. De primera elección podemos realizar una especuloscopía y de forma complementaria una cristalografía en donde encontraremos los famosos helechos o la prueba de nitracina, que es para evaluar el pH vaginal, que va a ser positivo si tenemos el pH vaginal, que es mayor a 7. Tratamiento. Para el tratamiento, compañeros, va a depender bastante de las semanas de gestación. ¿Por qué? Porque si es una ruptura de membranas ya cercana a término, no hay necesidad de dar ningún tratamiento. Podemos seguir con el trabajo de parto. Sin embargo, si es en menores de 34 semanas, hay que dejar tratamiento tocolítico y maduración pulmonar. Ahora, si es una ruptura prolongada de membranas, hay que dar tratamiento antibiótico profiláctico contra coriomielitis, que es con ampicilina más eritromicina. Y nuevamente, sulfato de magnesio si es un menor de 32 semanas, para descartar algún daño al sistema nervioso central. Y bien, sobrinos, este es el tratamiento de forma general. Les repito, si tenemos un embarazo mayor de 34 semanas, finalizamos el embarazo. Ese será el tratamiento. Pero si es de 32 a 34 semanas de gestación, hay que valorar. Si existen datos de infección, hay que finalizar el embarazo. Y obviamente hay que dejar antibiótico. Pero si no hay infección, sí podemos intentar realizar este tratamiento. Ahora, vamos con la complicación, que es la coriomielitis. ¿Cuáles son los dos principales agentes que nos pueden preguntar de coriomielitis? La respuesta es que el más frecuente es ureaplasma y el que está asociado a tractos vaginales es Mycoplasma hominis, muy preguntado. Tratamiento para coriomielitis, ya quedamos que el profiláctico va a ser con ampicilina más eritromicina y ya el tratamiento, en caso de que efectivamente exista una coriomielitis, será ampicilina más gentamicina más clindamicina o metronidazol. Esto igual muy importante. Y finalmente, sobrinos,
factores de riesgo para ruptura prematura de membranas, IBU, cervicovaginitis o deficiencia de cobre y vitamina C. Esto muy importante. También no hay que realizar tactos vaginales precisamente para no provocar una corioñoitis. Y el signo de Tarnier es la salida de líquido por la vagina. Y también recordar algo que ya les mencionaba. Una descompresión brusca puede generar un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Una descompresión brusca por esta ruptura prematura de membranas. Bien, sobrinos, vamos ahora con trabajo de parto. La primera pregunta que nos pueden hacer es ¿cuál es la pelvis ideal para el trabajo de parto? Y la más frecuente al mismo tiempo. La respuesta es la ginecoide. La androide es la de peor pronóstico, es la que puede desarrollar más distocias. Incluso hace 2 años se preguntó de estos factores de riesgo, ¿cuál es el que se asocia a un trabajo de parto prolongado? La respuesta era realizar un ejercicio extenuante en la adolescencia. ¿Por qué razón? Porque si las pacientes mujeres realizan ejercicio extenuante en la adolescencia, van a desarrollar una pelvis androide, lo que va a dificultar el trabajo de parto. Ahora, hay que recordar, compañeros, que tenemos 3 periodos del trabajo de parto. El primer periodo es la fase de dilatación. Tenemos 2 fases aquí también. La latente, que es cuando la dilatación es menor a 5 centímetros, y en estos casos los pacientes deben irse a su domicilio. En cambio, si es una fase activa, es cuando tenemos una dilatación mayor a 5 centímetros y estos pacientes deben ingresar a labor. El segundo periodo, compañeros, es cuando ya existe una dilatación completa y se da la expulsión del feto. Aquí lo importante es proteger al periné con la maniobra de Röntgen. Recuerden que la maniobra de Röntgen es la que nos ayuda a controlar la velocidad de la salida del producto y de esta forma evitar algún desgarro. Y siempre muy importante, sobrinos, respetar la libertad de las pacientes. Es muy probable que les venga alguna pregunta de violencia obstétrica. Y la violencia obstétrica la podemos evitar a grandes rasgos respetando la autonomía de los pacientes, no queriendo imponer, respetando que puedan estar acompañadas, contestando dudas, no haciendo ninguna intervención no necesaria. De esa forma podemos evitar la violencia obstétrica. Y finalmente, en el tercer periodo, ya es el alumbramiento. Es cuando sale la placenta, cuando se expulsa la placenta. Aquí lo ideal es realizar un manejo activo para prevenir hemorragias, porque recuerden que aquí tenemos a la atonía uterina, que es la principal causa de hemorragia puerperal. Entonces, ¿cómo vamos a realizar ese manejo activo? Pues bueno, a la salida del primer hombro hay que poner 10 unidades internacionales de oxitocina para disminuir el riesgo de una atonía. Además, podemos utilizar la maniobra de Dublín y de Abraham-Andrews. Esto para que la tracción de la placenta no sea tan brusca y podamos provocar alguna complicación. Debemos utilizar esas 2 maniobras. Ahora sí, recomendaciones del primer periodo del trabajo de parto, compañeros. Primero, vigilar contracciones y frecuencia cardíaca cada 30 minutos. El tacto vaginal, recuerden que ya es cada 4 horas. Y el registro cardiotocográfico no va de forma rutinaria. Ahora, una pregunta que constantemente se hace es, ¿cuál es la última maniobra que hace el feto antes de su expulsión? La respuesta es la rotación externa. Y finalmente hay que decir que no hay que aplicar anestesia en este periodo debido a que podríamos poner en severo peligro el trabajo del parto y por ende al producto y a la madre. Bien, y otro punto que también hay que saber de memoria son los planos de Hodge. Recuerden que los planos de Hodge son 4. Es importante saber todo, desde su localización, qué representa para el paciente y su equivalente con las estaciones de Lee. El primer plano es muy fácil recordar porque acuérdense, primer de promontorio. Entonces, el primer plano va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. Aquí tenemos una presentación móvil y el equivalente a una estación de Lee es menos 4 centímetros. El segundo plano de Hodge es el borde inferior de la sínfisis del pubis a la segunda vértebra del sacro y es la forma de recordar segunda vértebra del sacro, segundo plano. Aquí ya es una presentación fija y el equivalente con la estación de Lee
es un Li menos 2 centímetros. El tercer plano, compañeros, lo vamos a encontrar al nivel de las espinas ilíacas. Este es el más importante, el que tienen que saber sí o sí de memoria. Aquí es un producto encajado y es una estación de Li0. ¿Y por qué digo que es el más importante? Porque digamos que es el checkpoint. Por ejemplo, un parto instrumentado, idealmente el paciente debe tener un tercer plano de Hodge para poder utilizar los forceps. Entonces, tercer plano es muy importante. Y finalmente, cuarto plano es del vértice del sacro a la punta del coxis. Aquí es un producto profundamente encajado y es una estación de Li más 4 centímetros. Y compañeros, nuevamente, si les está gustando nuestro contenido, ojalá se puedan suscribir, le den like y compartan con otros compañeros para que les ayudemos en estos últimos días de preparación de cara al ENAR. Sobrinos, sin más me despido, un fuerte abrazo, nos estamos viendo.